Muy buenos días, el tema de hoy es ser fuertes. Vamos al libro de Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ser fuertes. Vivimos en una etapa en la cual muchos cristianos, aún personas conocedoras de Dios, de Cristo Jesús, se vuelven débiles ante un problema, una circunstancia, una adversidad, y empiezan a quejarse, a criticar, a murmurar, a hablar mal de las cosas de Dios, inclusive, pero Dios, ¿por qué permite esto? Pero cuando yo más busco de Dios, más me pasa esto. Pero ahora esta situación con mi esposo, con mi mamá, con mi papá, y ahora mi hermano, y ahora el trabajo, ahora estos jefes, ahora estos amigos, los supuestos amigos que tenía, mire ahora cómo se comportan. Y hay casos en los cuales el Señor nos manda a usted y a mí ser fuertes, pero en Él, no ser fuertes con la persona, con las circunstancias, con el problema, no. Es ser fuertes en el Señor, ya que aquí encontramos una palabra en la cual el Señor le habló al profeta Isaías, en el cual nos enseña: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Venga, si el Señor de la tierra, el creador de los cielos y la tierra, no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿por qué no descansamos en Él? ¿Por qué no buscamos su presencia? ¿Por qué no buscamos su conocimiento, su entendimiento, pero también su carácter, su firmeza, su convicción y su determinación? Porque es que a veces oramos, le pedimos la palabra al Señor, pero cuando estamos en la iglesia estamos en los gloriosos, eso sí, mejor dicho, le evitamos, como dicen algunos, está la alabanza, la adoración, pero cuando hay una situación difícil, ahí sí. Ay, sí, no me gusta porque ahí se me sale la debilidad, pero ¿por qué a mí? Pero yo, ¿por qué esto? ¿Quién dijo? Si la palabra de Dios dice que el Señor las mejores batallas las da a sus mejores guerreros, o sea, que no somos guerreros, ¿cierto? Somos guerreros cuando estamos en los gloriosos, pero cuando somos los dolorosos, no lo somos. Usted se imagina David, que fue perseguido por el rey Saúl para matarlo, pero cómo él se fortaleció en el Señor, pero aún así buscaba la presencia del Señor, buscaba su conocimiento, buscaba su entendimiento. Por eso encontramos en los Salmos cómo él escribía cuando lo oía de sus enemigos, cuando lo oía aún de Saúl, pero aún el Señor le permitió poderlo matar, que lo puso enfrente al rey Saúl. Pero aún así el rey David dijo: pero ¿cómo mataré yo al ungido de Jehová, al escogido del Señor? ¿Quién soy yo para darle muerte a este hombre? Que si usted y yo estuviéramos en este lugar, yo creo que aprovecharíamos, porque si Dios lo permitió, pues lo puso enfrente, es para de una vez desquitarme. No, David entendía que fue ungido por Dios, que fue escogido por Dios, independientemente que él se haya equivocado con el Señor, no haya hecho lo que el Señor le mandó a hacer, pero él entendió que no podía tocarlo a él, porque él esperaba en Dios. ¿Cuántas veces tomamos acciones por nuestra propia cuenta? Es que como me la hizo, póngame cuidado que me la va a pagar y se la voy a hacer, ahora sí va a saber quién soy yo. Y a veces nos movemos en nuestra voluntad, nuestras fuerzas, y decimos que buscamos de Dios, y decimos que somos cristianos, y decimos que obramos en la voluntad de Dios, cuando ese viejo no lo hemos matado, no ha muerto ese viejo, y se levanta con ese orgullo, esa prepotencia, porque me pasó esto a mí o me hicieron esto a mí, sin darnos de cuenta que hay situaciones, circunstancias que el Señor permite. Todo lo que Dios permitió con David y el rey Saúl fue permitido por Dios. Pero mire cómo el Señor en su fidelidad se lo puso delante a ver qué iba a hacer el rey David. Pero el rey David no tomó acciones contra el rey Saúl. Él entendió que fue escogido de Dios, que Dios lo colocó en el camino y se lo puso a él, porque dice la palabra que aún él estaba dormido y llegó David a donde él estaba, pero que todos los que custodiaban al rey Saúl estaban dormidos esa noche, y él pudo haber tomado justicia por sus propias manos, pero no lo hizo. ¿Cuántas veces usted y yo tomamos justicia por nuestras manos? Porque nos creemos fuertes, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos habla que debemos ser fuertes, es en Él. ¿Qué haría el Señor en esa circunstancia? Ese amigo, ese vecino, ese compañero, ese jefe,
que le está haciendo la guerra a usted. Pero ¿qué está tratando Dios en su vida? ¿No será el orgullo? ¿No será la altivez? ¿No será la prepotencia? ¿No será su manipulación? ¿O será porque usted ya no tiene el control y no le gusta? Porque usted siempre ha tenido el control y llegó otra persona que como que lo maneja y no me agrada, no me gusta cómo me mira, no me gusta cómo me habla, no me gusta cómo se expresa. Y actuamos acorde a nuestra voluntad. Pero lo peor, hacemos corrillo con las demás personas y le hablamos y mire lo que me hizo y es que qué tal, yo todo lo que le he ayudado, y creemos o buscamos respuesta en otras personas. ¿Para qué? Buscar aliados. Eso es lo peor que podemos hacer. Debemos ir a la oración, entrar en ese tiempo de clamor delante del Señor. Dame entendimiento, dame conocimiento, dame carácter, dame tu fuerza. Tu palabra dice, di el débil fuerte soy, Señor. Llévame a ser fuerte, pero en tu palabra, en tu carácter, tu firmeza, tu convicción, tu determinación, no en mis fuerzas, porque en mis fuerzas puedo hacer cosas indebidas, incorrectas. Por eso dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando nos sentimos débiles, ultrajados, manipulados, usados, a veces abusados emocionalmente, sentimentalmente o en la parte laboral, la parte económica. Pero mire que aquí Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Y por qué no las buscamos en el Señor? No en las otras personas, ¿cierto? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y claro, vemos muchos jóvenes cansados, fatigados, porque es que ese trabajo, porque es que ese estudio, pero se cansan, no hay nada y se cansan por no hacer nada. Y es cuando empiezan a exigirles y como que no les agrada, ¿cierto? Pero dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire que aquí algo que nos dice algo importante el profeta Isaías. Dice que los que esperan a Jehová, aquí no dice el que espera en el amigo, el vecino, en el papá, en el compañero, en el jefe, en el gobierno. No, los que esperan a Jehová, o sea, los que esperamos en el Señor, y es en el Señor en cual usted y yo debemos esperar. Pero nuestra esperanza debe estar basada en el conocimiento de la palabra de Dios y en las fuerzas en Cristo Jesús. Ya que, ¿qué significa ser fuerte? La fuerza mental o moral para enfrentar el miedo, el peligro, las dificultades. ¿Cuántas personas se vuelven débiles ante algún temor? Algunos les tienen miedo a las arañas, otros les tienen miedo a las serpientes, otros les tienen miedo a los perros, y hay como que se levanta ese miedo, ese temor. Pero ¿por qué no le pide las fuerzas al Señor? Dame tu firmeza, dame tu convicción. Como dice la palabra, tú no me has dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí es cuando debemos pedir ese dominio propio, que sea el Espíritu Santo dándonoslo, ya que es una fuerza en la cual usted podemos encontrar en la dirección del Espíritu Santo y en el poder en Cristo Jesús. Ya que la palabra fuerte es la persona valiente, pero en Dios. Y está en que usted y yo busquemos de Dios ese conocimiento, ese entendimiento, pero también en que el Señor entre y obre en nuestra vida, en nuestro corazón. Siempre y cuando entramos al conocimiento de la palabra de Dios, pero le pedimos al Señor que sea Él dándonos esa claridad, esa convicción, esa firmeza, esa determinación, pero esta seguridad en Él. Que yo esté seguro en el Señor. Sí, viene esta debilidad, sí, viene esta circunstancia, pero soy fuerte. Dios me da la victoria, Dios me da la conquista. La palabra de Dios dice, di el débil fuerte soy yo, soy fuerte en Cristo Jesús. Es la palabra la que nos enseña usted de mí. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 1 al 7. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Es importante entender que lo que nos dice el apóstol Pablo acá, y que usted y yo lo apliquemos, que somos fuertes, pero también debemos soportar las flaquezas de otros. Y esas flaquezas es como cuando una persona no mira mal, no habla mal, y qué tal, como me mira ese jefe que se cree, pero debemos soportar. Pero en Cristo no soportarlo en nuestra carne, en nuestra humanidad. Dice, cada uno de nosotros se agrada a su prójimo y lo que es bueno para edificación. ¿Será que sí agradamos para edificación o para destrucción? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus pensamientos, su carácter, su voluntad? ¿Será que sí es para edificación donde el Señor lo ha puesto?
Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor aún soportó todo por usted y por mí. Él no se enfrentó a los que lo vituperaban, los que lo flagelaron, los que lo escupieron. Por el contrario, soportó, porque él sabía que tenía que vencer en el poder de la fuerza de Cristo, del Padre, para poder vencer toda tentación, todo argumento del enemigo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pues le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos fuertes en Cristo Jesús. Por eso diga conmigo: y el débil fuerte soy. Yo soy, mi debilidad se fortalece en Cristo Jesús, en la dirección y conocimiento de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, en el Espíritu de